nuestro 9º Simposio Internacional de Neonatología y 5ª Jornadas de Enfermería Neonatal de los servicios de neonatología de los sanatorios de la Trinidad, Palermo, San Isidro y Ramos Mejía. Este es un evento que nosotros hacemos hace ya más de 25 años, que suele hacerse cada 3 años. Este año se atrasó un año por la pandemia. Y siempre es difícil hablar en un acto de apertura por la sensación de que es algo que es inevitable, lo tenemos que hacer, pero que en realidad le importa a pocos. Es como si fuera un mal necesario, por así decirlo. Y todavía más difícil es hacerlo cuando es en forma virtual. Uno lo puede hacer antes de la primera conferencia o entre las primeras 2 conferencias importantes, pero siempre tiene la sensación de que la gente te escucha relativamente y que no tenemos muchas alternativas. En el acto presencial un poco es más cómodo porque estás viendo a la gente, pero bueno, por eso seguramente me toca hacerlo a mí, que soy el más viejo de los organizadores. Es una de esas asignaciones que, más que por tus méritos, te dicen que te los hacen por tus méritos o por tu experiencia, pero en realidad te lo hacen por tu edad. Y si bien yo me ocupé inicialmente de muchos de los aspectos, como por ejemplo los invitados generales, de los invitados extranjeros, contactarlos, pedirles que participen, de los auspiciantes y también de la difusión del simposio, hubo en este una persona que fue el motor absoluto, la verdadera directora del simposio, porque se hizo cargo de cada uno de los detalles, desde el programa a la comunicación con los coordinadores, con los paneles, con los conferencistas, de todo. Y esa persona es la doctora Cecilia García, de manera que le agradezco mucho a Cecilia. Sé que tuvo la ayuda de Regina Valverde, de Jorge Di Gregorio y de otros miembros del comité organizador, así como, sin duda, los de Marcela Arimani, Aldana Ávila y otras enfermeras aún no de la Trinidad, externas, que han colaborado y han participado. Y esto acompañado por un equipazo, como es el equipazo de enfermería que caracteriza a nuestras 3 instituciones. No puedo dejar de mencionar a Susana Ibáñez, que es un lujo de organizadora, siempre solucionando todo: becas, inscripciones, quejas, dudas, atrás de todo, un lujo. Y también a nuestro administrador, Jorge Schurman, a la gente de Avantgarde por la excelente plataforma virtual y la predisposición a acompañarnos en nuestra organización y en nuestra verdadera desorganización en muchos casos, para que esto pueda salir como estoy seguro que va a salir. También hay que agradecer a los que se ocuparon de nuestras redes sociales y en particular a los foros médicos, el de Mario del Barco, que tiene una enorme llegada y que se ha ocupado de avisarles y recordarles de este simposio reiteradamente a la gente, y el equipo del CEFEN, de la Sociedad de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría, que nos ha ayudado también mucho. Por último, un tema que yo sé que produce cierto prurito a veces, es el tema de la difusión, digamos, del apoyo de las empresas para que esto se pueda hacer. Parecería ser que los simposios no tienen un alto costo. Mentira. Los simposios presenciales y los simposios virtuales tienen un alto costo y necesitan del apoyo de las empresas para poder hacerse y para poder llegarle a mucha gente con docencia. De manera que yo les agradezco mucho a cada una de las empresas que nos han apoyado, en especial aquellas que nos habían ya apoyado en diciembre del 2019 o noviembre del 2019, cuando las contactamos con la idea de hacer un simposio presencial que tiene un costo mayor, y ninguna de ellas nos reclamó absolutamente nada. Y finalmente le quiero agradecer a las y los disertantes, porque los hemos bombardeado con pedidos, exigencias de tiempos, de duración, etcétera. Tuve la oportunidad de escuchar muchas de las presentaciones y la verdad que son fantásticas, de manera que va a ser un verdadero deleite para todos nosotros y para todos ustedes poder participar en este simposio. Muchas gracias y disfruten de un programón que empieza ya mismo.
Buenas tardes, yo soy Cecilia García y voy a estar a cargo de la coordinación de esta sesión de la tarde a la que vamos a dar inicio en nuestro simposio. Y para eso quiero presentarles a nuestro primer invitado, el doctor Magnus Domelov, a quien damos una cálida bienvenida. El doctor Domelov es profesor de pediatría en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Umeå, Suecia, y consultor senior en neonatología en el Hospital Universitario de dicha universidad. Su investigación tiene como objetivo encontrar intervenciones tempranas que mejoren a largo plazo la salud en la niñez, y gran parte de la misma se ha concentrado en la nutrición y el desarrollo cerebral. En su investigación sobre el hierro se ha demostrado que el suplemento de hierro administrado a bebés con un peso marginalmente bajo al nacer reduce los problemas de conducta hasta la edad escolar, y que el pinzamiento tardío del cordón umbilical en partos normales mejora el estado del hierro y función motora fina a los 4 años de edad. Asimismo, ha desarrollado un software informático, Nutrium, que es un sistema de apoyo en la toma de decisiones para mejorar la nutrición y el crecimiento de los lactantes en las unidades neonatales. Ha iniciado recientemente el proyecto NorthPop, consistente en una cohorte regional de niños con el objetivo de incluir a 10.000 mujeres embarazadas y seguir a sus hijos desde la vida fetal hasta la edad escolar. Recientemente cuenta con una importante subvención del Consejo de Investigación sueco para 2020-2023 para el proyecto Efectos de la nutrición temprana en el desarrollo del cerebro y problemas cognitivos conductuales en los niños, y una subvención del Departamento de Investigación y Educación de la región Västerbotten para 2019-2021 para el proyecto Efectos de la nutrición fetal e infantil en el desarrollo cerebral y posteriores problemas cognitivos conductuales en los niños. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas científicas internacionales y ha sido miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas desde 2011 y preside este comité desde 2018. Es actualmente editor asociado del Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition y es miembro del Comité Nacional de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Academia Real Sueca de Ciencias. Ha organizado y colaborado en un gran número de proyectos científicos nacionales e internacionales, reuniones y eventos educativos sobre temas relacionados con la nutrición pediátrica, gastroenterología y neonatología. Es un honor para nosotros contar hoy con su presencia aquí para escuchar su conferencia Importancia de los aportes de micronutrientes para los prematuros. Finalmente, iniciaremos la mesa de debate con su presencia en vivo y la de expertos locales y la audiencia a través del chat que encontrará a la derecha y debajo de la pantalla del auditorio. Hola, soy Magnus Novelov, neonatólogo de Suecia, y me gustaría agradecer a los organizadores por invitarme a hablar ante este simposio virtual. El tema es importancia de micronutrientes en los recién nacidos prematuros. ¿Qué son los micronutrientes? Bien, son todos los nutrientes salvo los macronutrientes, que son proteínas, grasas e hidratos. El resto, minerales, vitaminas, oligoelementos y los poliinsaturados de cadena larga, serían macronutrientes. Sabemos que los micronutrientes pueden tener un impacto drástico en la salud del prematuro. Por ejemplo, acá a la izquierda podemos ver una hemorragia intracraniana masiva por deficiencia de la vitamina K. En el medio tenemos cambios electrocardiográficos muy importantes hipercalémicos que pueden afectar la vida del bebé. Y acá a la derecha, fractura del húmero debido a deficiencia de calcio y fosfato en un prematuro con osteopenia del prematuro. Bien, la verdad
Esto es tan así que los micronutrientes también pueden tener un impacto sutil, de hecho importante, sobre el crecimiento, sobre el riesgo de retinopatía del prematuro y también sobre el desarrollo del cerebro. Espero convencerlos de esto, de que los micronutrientes son tan pero tan importantes. Uno de los micronutrientes sobre el cual hemos investigado y utilizado como modelo de investigación es el hierro. Sabemos que el hierro es esencial para muchos aspectos del desarrollo cerebral, formación de la mielina, síntesis y función de la monoamina, la dopamina, también metabolismo de la energía neuronal y glial y crecimiento y arborización neuronal. El hierro es importante para los bebés prematuros de bajo peso al nacer. En un estudio randomizado que hicimos años atrás, vemos 285 niños que de alguna u otra manera eran sanos con un peso marginalmente bajo, entre 2.000 y 2.500 gramos, pero la mitad eran prematuros y eran pequeños para edad gestacional. ¿Cuál fue la intervención? Placebo, o sea, 0, 1 o 2 miligramos por kilo por día de gotas de hierro, desde las 6 semanas hasta el sexto mes de vida. Y pudimos demostrar que de alguna manera pudimos reducir de manera significativa el riesgo de deficiencia de hierro y anemia ferropénica a los 6 meses en estos bebés. Acá podemos ver la prevalencia de anemia ferropénica, deficiencia de hierro, y acá vemos los dos grupos, 1 miligramo y 2 miligramos. Claramente podemos mejorar el nivel de hierro, pero verdaderamente tenemos que ver si esto implica un resultado a nivel de la salud. Interesantemente, vimos estos niños a los 3 años de edad utilizando la lista de comportamiento infantil de Achenbach y con un score total clínico y borderline. Suplementación con hierro redujo de manera significativa los problemas de conducta a los 3 años. A la izquierda, blanco es placebo, vemos más o menos un 13% de problemas de conducta, y los dos grupos, ¿no?, con suplemento de hierro tuvieron 3% de problemas conductuales a los 3 años, igual que los controles, niños con un peso normal al nacer sin riesgo de deficiencia de hierro. Pudimos ver acá que suplementar con hierro al comienzo, en los primeros 6 meses, permitió reducir significativamente problemas de conducta posteriores. Luego también hemos logrado demostrar que este efecto permanece a los 7 años de edad. Vemos el mismísimo patrón cuando los chicos tienen 7 años y vemos acá también los diferentes componentes de la conducta. El efecto es más pronunciado en cuanto a la conducta externalizada, como ven acá. Muy bien. Si de alguna manera las ventajas de suplementar con hierro es tan importante, ¿por qué no le hacemos suplemento con hierro a todos los bebés, tanto prematuros y nacidos a término? El beneficio es evitar la deficiencia de hierro, mejorar el neurodesarrollo, pero el cuerpo humano no tiene un mecanismo para excretar el hierro. Es diferente, ¿no?, en cuanto a los otros nutrientes, y es un prooxidante altamente reactivo el hierro y es un nutriente esencial de muchos patógenos. Entonces también sabemos que si uno da demasiado hierro puede ser tóxico, y la sobrecarga de hierro lleva a infecciones, a diarrea, a un deterioro de crecimiento del neurodesarrollo, y estos efectos se han mostrado en estudios diferentes de suplemento con hierro en niños, y hemos demostrado también que hay riesgo de disbiosis de la microbiota intestinal. Esto se ha podido ver también en este estudio de 72 niños hierrosuficientes no anémicos de 6 meses de edad, donde se les dieron gotitas de hierro
o una fórmula con alto contenido de hierro o bajo contenido de hierro. La intervención duró 45 días y pudimos ver un efecto importante del hierro, más prominentemente los que recibieron gotas con menos lactobacilos, con menos estreptococos, con más Clostridium y más bacteroides en el microbioma y en las heces. Claramente, este efecto sobre el microbioma puede explicar algunos eventos adversos. También sabemos que el estado férrico de los prematuros varía dependiendo de cómo se toman las muestras, las transfusiones de sangre, tratamiento con EPO en cada unidad. Y esto influye el estado y los requerimientos de hierro en bebés con bajo peso al nacer y también los rangos de referencia. Este gráfico, ¿qué nos muestra? Nos muestra que los niveles de ferritina dependen mucho de la acumulación de las transfusiones de sangre. Si tienen una política transfusional muy liberal, bueno, variarán. Entonces es muy importante seguir el estado férrico aún en los prematuros de muy bajo peso al nacer para ver deficiencia y sobrecarga de hierro. Hablemos ahora del sodio. Bien, sabemos que todos los recién nacidos tienen un pico de sodio postnatalmente, ¿no? En relación con el desplazamiento de los compartimientos de fluidos. Y sabemos que la hipernatremia es muy común en los primeros días de vida de los prematuros. Este gráfico nos muestra la situación en los prematuros extremos, un pico que se da en el día 3. No obstante, después de la primera semana, vemos la situación opuesta, donde es muy común una hiponatremia por la falta de reabsorción tubular del sodio en los túbulos renales y que obviamente excreta sodio por orina. Entonces, los requerimientos son poco en los primeros días, 0,1 milimol, pero a partir del día 4, una mayor ingesta de 3 a 7 milimol por kilo por día de sodio es la ingesta recomendada y los suplementos con sodio se necesitarán muchas veces después de los primeros días de vida. Bueno, intentamos minimizar la ingesta de sodio en los primeros días de vida. Muchos pensarán que vemos que la nutrición es una fuente importante de sodio, pero como ven en esta pantalla, durante los primeros 3 días de vida en este estudio, vemos lo que aporta la nutrición enteral poquísimo y también la parenteral aporta poco. Entonces, vemos que el origen más importante de sodio en esos primeros días son los productos de sangre, soluciones de irrigación, medicación y solución fisiológica. Entonces, si queremos minimizar la ingesta de sodio, cuidado, controlen estas fuentes no nutricionales de sodio. Acá también hay una suerte de cuestionamiento. ¿Necesitamos una solución parenteral diferente en los primeros 3 días de vida con bajas concentraciones de sodio? Hicimos un estudio, todavía no ha sido publicado y ha sido presentada para su publicación, donde comparamos la situación antes y después de la introducción de una nueva solución parenteral con un mayor nivel de sodio, o sea, con más sodio, o sea, 2 versus 0,7 milimol por kilo por día, y también con un nivel más alto de potasio, 1,2 versus 0,5 milimol por día, donde el rango recomendado es 0 a 3 milimol de potasio. Entonces, ambos suplementos están dentro del rango recomendado, un poquito más alto el sodio. Los resultados, la verdad, es que no hubo ninguna diferencia, no hubo efecto en cuanto a las concentraciones de sodio, dependiendo de la solución parenteral administrada, ni en hipernatremia, pero con la solución con menos potasio, ¿no? De 0,5 milimol por día, vemos que con esta solución sí pudimos ver más hipocalemia, 76 versus 30%. Entonces, aparentemente,
en nuestra cohorte no habría necesidad de tener soluciones con menos sodio los primeros 3 días de vida, pero sí quizás aumentar el nivel más bajo de la recomendación de potasio, por lo menos si damos la cantidad suficiente de aminoácidos. ¿Qué les parece si ahora empezamos a hablar de fósforo? Sabemos que la hipofosfatemia temprana es muy común en bebés de muy bajo peso al nacer en la primera semana de vida. A veces amenaza la vida si la hipofosfatemia es muy grave, con niveles de menos de 1,0 milimol por litro. Los factores de riesgo puede ser el bebé prematuro con muy bajo peso al nacer, especialmente si era pequeño para la edad gestacional y especialmente si damos un suministro de muchos aminoácidos con un suministro inadecuado de fosfato, pero no es una deficiencia de fosfato, es un desplazamiento de los componentes de fluidos. Entonces, cuando administramos aminoácidos, entrarían a las células y con ello traen fósforo y potasio y de manera tal que se genera una falta de fósforo y de potasio en el compartimiento extracelular a nivel plasmático. Entonces esta hipofosfatemia se asocia con hipocalemia y también con hipercalcemia, porque también se liberarían fósforo del tejido óseo y la liberación de calcio también. En esta situación estamos hablando de que se da una hipercalcemia y muchas veces una hiperglucemia también. Esto es muy similar a este síndrome de realimentación que vemos en niños de más edad. Y recientemente se ha publicado, estas son las referencias bibliográficas, es importante entonces chequear el fósforo bien temprano. También es importante chequearlo más tarde porque se puede dar una hipofosfatemia tardía muy común en bebés de muy bajo peso al nacer. En las primeras 4 semanas de vida se asocia con osteopenia y con deficiencia. Es una verdadera deficiencia, no solo de fósforo, sino también de calcio. Si bien los niveles de calcio sérico dan normal o hasta elevados. Entonces hay poco fosfato y también una fosfatasa alcalina elevada. Por ende, hay que hacer un screening de estos biomarcadores de manera reiterada en estos bebés de muy bajo peso al nacer a las 4 o 6 semanas de vida y sabemos que el riesgo mayor estará en los bebés que están con una nutrición parenteral prolongada, sometidos a cirugía abdominal o que están recibiendo corticoides sistémicos o diuréticos. Tanto el tratamiento como la prevención se basa en suplementos adecuados de fosfato y de calcio. Y estamos hablando de sustancias fortificantes y, por supuesto, vitamina D. Pero la vitamina no es un problema porque es fácil de suministrar, es un problema de fosfato y de calcio. Unsaturated fatty acids. And as you know, there are 2 families here. We have the omega-6 family and the omega-3 family. And we don't usually have a lack of these precursors, the linoleic acid or the alpha-linolenic acid in the diet. Usually we don't have a problem, and also the preterm infants will not have a problem with that. And the body can actually produce these LC-PUFAs by using the delta-6 desaturase, and it will be converted to arachidonic acid here, and it will be converted, the omega-3 series will be converted to EPA and then to DHA. But in preterm infant, we think that this desaturase is immature, and we need to provide additional arachidonic and DHA. And this has been studied for many years, and we know that these LC-PUFAs are essential for normal brain and eye development. And there has been, I said, a lot of research. Most of these studies have focused only on DHA. Actually, there was a belief that DHA was like the good one, the good LC-PUFA, and arachidonic acid was the bad one. Some studies have shown a positive effect on visual or cognitive development in infants, and
there are some suggested health benefits in preterm infants on brain development, retinopathy of prematurity, and BPD. And these LC-PUFAs are present in breast milk, but the presence there is highly dependent on the mother's diet. So if the mother doesn't eat a lot of fish and seafood or LC-PUFA supplements, the breast milk will usually be low in these fatty acids. We know that preterm infants have a postnatal deficiency of both DHA and arachidonic acid. This is shown here in extremely preterm infants. We see here de nutrición lipid. Vemos que las emulsiones lipídicas modernas es difícil muchas veces evitar esta caída, tanto del araquidónico como del DHA. Creo entonces que esto hay que resolverlo con suplementos enterales, si es nuestro objetivo evitar esta caída. Acá hay un excelente estudio realizado en Australia, publicado en el 2017. 1.273 prematuros de menos de 29 semanas son randomizados a DHA, 60 miligramos por kilo por día o placebo. No se administró araquidónico. Y la teoría era que suplementar con DHA reduciría el riesgo de BPD y vemos acá una diferencia importante. La diferencia fue en la dirección equivocada. Hubo más BPD en el grupo con DHA que en el grupo control. Obviamente, estamos hablando de displasia broncopulmonar. Esto alarmó, asustó. Una teoría era que quizás era que faltaba araquidónico. Acá hay un estudio muy reciente desde Suecia, donde nosotros randomizamos 101 prematuros extremos de menos de 28 semanas a una combinación de DHA más araquidónico, 50 más 100 miligramos por kilo por día o placebo, antes de los 3 días de edad hasta la edad de término. Y lo que fue muy interesante, vemos una reducción clarísima y significativa de la retinopatía del prematuro en el grupo que recibió estos poliinsaturados de cadena larga, una reducción del 50% de riesgo de retinopatía del prematuro. Qué interesante, ¿verdad? Dado que está esta preocupación de la broncodisplasia pulmonar, esto lo quisimos confirmar los resultados en este otro estudio. Hay un estudio ongoing en Oslo de 120 prematuros de menos de 29 semanas que fueron randomizados a la misma intervención como el estudio anterior. El punto final primario era hacer una resonancia en la edad de término y vemos que los resultados se esperan ahora, en nuestro otoño, muy pronto. Estamos esperando los resultados prontito. Bien. Hay ciertamente el tema de los micronutrientes, hay guías muy interesantes en este tema, micronutrientes en nutrición parenteral. Acá les recomiendo esto que se publicó en Clinical Nutrition en el 2018, un excelente review para niños de todas las edades, pero hay capítulos muy buenos que hablan de los prematuros. Esto es nutrición parenteral. Ahora, en cuanto a la enteral, las guías europeas, las ESPGAN, son un poquitito antiguas, es de 2010, por eso estamos tratando de actualizar las guías y este es una de nuestras reuniones en Ámsterdam prepandémicas. Bueno, ahora por la pandemia estamos un poco demorados, no obstante estamos trabajando, tendremos capítulos sobre los nutrientes más importantes, los micronutrientes y también algunos aspectos clínicos de la alimentación. Quisiera mencionarles algunos conceptos nuevos de las guías SPGAN. Bueno, guías sobre la vitamina D.
es como que hay falta de estudios bien realizados en prematuros con buenos objetivos clínicos o donde se piensa que sea vitamina D o se lograrán con una mejor suplementación. La salud ósea es el único objetivo clínico basado en la evidencia. No hay evidencia clara alguna de que dosis más altas de vitamina D, entre 200 y 400 unidades internacionales, mejoren la salud ósea. Las dosis previas recomendadas en la scan anterior era de 800 a 1000 unidades intravenosas por día, no por kilo, ¿eh? Es una dosis un poco alta. Casi todos los estudios se han hecho en bebés con pesos más o menos de 1500 gramos. Podría ser una dosis un poco adecuada para estos prematuros más grandes, pero no para los muy chiquititos. Para un bebé de 500 gramos, 1000 unidades internacionales por día sería 2000 unidades internacionales por kilo por día. Y la seguridad de esta dosis tan alta no ha sido demostrada. Podrían existir efectos adversos como la nefrocalcinosis. La nueva recomendación es no por día, sino por kilo por día, de 400 a 700 hasta un máximo de 1000 unidades por día. Y como ven acá en pantalla, las recomendaciones son más o menos similares para los de 1500 pesos. Es como que hay dosis un poco más criteriosas para los bebés más pequeños. En cuanto al zinc, sabemos que es importante, que el zinc es importante para el crecimiento, defensa inmune, la cicatrización y no tenemos problemas de toxicidad similares al hierro. Obviamente los cálculos de excreción fetal tradicional se basan en bebés prematuros de 1500 a 2000 gramos y teóricamente las necesidades de bebés de menos de 1500 gramos mayores. También hay algún estudio randomizado muy interesante del 2013 que sugiere que una ingesta de zinc de 6,6 miligramos por kilo por día comparado con 0,9 reduce la colitis necrotizante y la mortalidad. Obviamente hay que confirmarlo, es un solo estudio y dieron una dosis muy alta, mucho más de la recomendada. Un metaanálisis reciente de la Cochrane muestra que suplementos de zinc para los prematuros usando dosis mixtas podría disminuir la mortalidad y probablemente mejorar el aumento de peso y el crecimiento lineal. Por lo tanto, tomando toda esta investigación en consideración, la recomendación de SCAN es 2 a 3 miligramos por kilo por día, que es un poco más que la recomendación de SCAN del 2010, que era de 1,1 a 2,0. Por favor, noten que las nuevas recomendaciones de SCAN no están concluidas, se están revisando actualmente y tendremos una publicación a fin del corriente año. Con toda esta información y considerando toda la evidencia respecto de los micronutrientes, sabemos que son importantes. Ahora, ¿cómo monitorear los micronutrientes en terapia intensiva neonatal día tras día? ¿Chequeamos el estado de micronutrientes? Claro que sí, pero dos. Yo verdaderamente chequearía fosfato sérico al principio para ver la hipofosfatemia y después para ver la osteopenia también. Y también recomendaría controlar la ferritina sérica, por lo menos cuando estamos pensando dar un suplemento de hierro. Es muy importante saber si el bebé tiene la ferritina baja o alta. No obstante, otras vitaminas y oligoelementos, la verdad que no son tan confiables, especialmente en niños críticamente enfermos y especialmente los que están con una inflamación activa. Esto es muy interesante, como lo vemos en esta referencia al pie de la pantalla. Las guías, bueno, recomienda ciertos niveles de ingesta, pero hay que tomar todo esto en consideración, pero necesitamos también un buen soporte de informática. Miren, ¿cómo considerar micronutrientes cuando indicar nutrición? Este es un bebé, 25 semanas, pesa 700 gramos y que hoy ya tiene 7 días de vida. Acá vemos que se indica 5 mililitros de leche materna, 5 ml cada 12 horas y también se le indica 40 ml de nutrición endovenosa.
Acá vemos la ingesta de fluidos, también hidratos de carbono, energía, proteínas, todo se ve bien. Pero miremos los micronutrientes. La verdad están súper bajos y muy bajos, ¿verdad? Entonces creo que hay que tomarlos en consideración, no solo ni la energía ni los macronutrientes. Acá vemos, si tenemos un bebé que recibe quizás la mitad de un fortificante de leche humana, por ejemplo, media dosis de un fortificante para la leche materna, y si le damos un poquito de un multivitamínico y oligoelementos a la solución endovenosa, y si le damos gotas enterales multivitamínicas y un poquitito de calcio y de fosfato también enteral, porque habitualmente esto es fundamental cuando el bebé no está tomando una dosis completa de fortificante. Este es un ejemplo de cómo repensar micronutrientes al indicar una buena nutrición. Para cerrar, la ingesta de micronutrientes juegan un impacto crucial tanto a corto y largo plazo en la evolución de la salud de los prematuros. La verdad que esto es tan interesante investigar y son recomendaciones que tenemos para ingesta parenteral y enteral. Piensen en los micronutrientes cuando indiquen una buena nutrición. Gracias a todos por vuestra amable atención y gracias a mis colaboradores y a toda la gente que ha trabajado y a los estudiantes de posgrado. Muy amables. En nombre del comité organizador, queremos agradecer al Dr. Magnus Domelov por compartir sus conocimientos de manera generosa y desinteresada, y a la empresa Nutricia Vagó por su apoyo en hacer posible la transmisión de esta conferencia. Nos acompañan en el panel reactivo la doctora María Paola Carrascal, médica neonatóloga, médica de planta del Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires y profesora asociada del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Y también el doctor Alejandro Dinerstein, médico neonatólogo, jefe de unidad de neonatología de la Maternidad Sardá de Buenos Aires. De nuestro panel reactivo voy a comenzar a preguntar algunos cuestionamientos.
Una de ellas, de las preguntas formuladas tanto por la doctora Carrascal como por el doctor Dinerstein, es con respecto al dosaje de micronutrientes. Si considera la medición de alguno de ellos en particular y en qué situaciones. Por ejemplo, la vitamina D, ¿deberíamos dosarla en forma rutinaria? Como para adecuar la dosis de vitamina D suplementaria que estamos ofreciendo al bebé, y si fuese así, ¿en qué etapa deberíamos hacerlo? Thank you. Thank you for this great question. Muchísimas gracias, doctora García. Depende de la prevalencia local de deficiencia de la vitamina D. Lo mejor sería hacer un screening de la embarazada para que reciba suplementos necesarios. De no poder dosar a la madre, se puede evaluar al bebé en riesgo o a todos los bebés. Doctora, depende de la prevalencia de la deficiencia de rutina. No hacemos un screening, salvo para los grupos de riesgo. Obviamente, si hay deficiencia local de la vitamina D, hay que chequear el nivel de vitamina D para hacer un control del tratamiento instaurado, doctora. Muchas gracias. No sé si Alejandro o Paola quieren agregar algo más sobre el tema de vitamina D. Si no, continúo con la siguiente pregunta. Es preocupante actualmente en las madres que han adoptado dietas especiales, veganas o con estado de malnutrición, si deberíamos realizar una suplementación de micronutrientes anticipada o más intensiva. Y si fuera necesario suplementar estas madres, ¿de qué micronutrientes estaríamos hablando? ¿Cuáles privilegiaría? Well, if you have Bueno, si tenemos mujeres, de hecho, mal alimentadas, mayormente los bebés no es que tendrán una deficiencia marcada de micronutrientes al nacer. Obviamente, vitamina D, la deficiencia de la D12 sería, pero los síntomas sobrevienen un poco más tarde. También quizás alguna restricción en la leche materna. Hay que ver si tenemos una mamá con una mala dieta, ¿no? Mal alimentada, la B12, ¿no? En el bebé, especialmente si el bebé se está alimentando mal o no está creciendo bien. Esta es mi sugerencia. Muchas gracias. La tercera pregunta es con respecto al estado férrico en los pacientes politransfundidos o que han recibido en sus primeros 10, 15 días de vida transfusiones, si podría hacer algún comentario y el manejo con respecto a la suplementación de hierro. Yes, thank you for that. Very nice. Gracias. Muy linda la pregunta. Estoy de acuerdo que la preocupación en este caso sería un alto nivel de hierro, una sobrecarga de hierro que puede aumentar el estrés oxidativo y causar efectos adversos en el bebé. Por lo tanto, en esos casos es conveniente sí controlar la ferritina sérica. En el bebé de pretérmino pequeño funciona, pero el rango de referencia es completamente distinto, por supuesto, que en el bebé de mayor edad o en los adultos. De ferritina nos indicaría el momento de iniciar el suplemento de hierro y de qué valores estaríamos hablando, por encima, alrededor de 50, más alto, más bajo, y también cómo vamos progresando con la dosis siguiéndolo con el dosaje de ferritina. No sé si fui clara con la pregunta.
Yes, thank you. Sí, gracias. En general, empezamos cuando si el nivel supera 300 microgramos por litro, retrasamos el inicio de la suplementación con hierro. Si es inferior a 300, entonces sí, es seguro comenzar. Pero si baja más el nivel, por debajo de 70, yo diría, está en el lado más o menos bajo. Y si es inferior a 35 dosis. Y en esos casos, digamos, iniciando la suplementación de hierro, ¿con qué dosis se inicia? ¿Se tiene también en cuenta el aporte de la leche humana fortificada o de la fórmula de lo que esté recibiendo el bebé? ¿O solo se tiene en cuenta el suplemento con las gotas? I think it's good to Creo que es bueno hacer un conteo de todas las fuentes de hierro. Por lo tanto, por ejemplo, si están usando una fórmula de pretérmino, tienen mucho hierro, es así, hay que tenerlo en cuenta. Ni no necesita a veces más el bebé que eso. Y después, algunas de las leches maternas fortificadas tienen mucho hierro y otras no. Y tienen que saber entonces cuánto apartan también con el aporte de fortificación humana. La dosis, 2 miligramos por kilo es la que recomendamos de manera diaria. Funciona bastante bien y pueden subir hasta 3 miligramos para los bebés muy, muy pequeños, pero 2 miligramos representa una dosis global buena para los bebés que nacen con bajo peso en general. Muchas gracias. ¿El doctor Bain quiere hacer una pregunta? No, simplemente quería saber si en la rutina, en el protocolo de ustedes, hay en los prematuros en los que la recomendación actual es hacer la ligadura del cordón diferida, pero no siempre se puede cumplir porque algunos requieren reanimación y no todos estamos preparados para hacer reanimación con el cordón. ¿Hacen alguna diferencia en el momento de comienzo y en la dosis de administración de hierro según se haya cumplido o no se haya cumplido la ligadura diferida del cordón? No, it's of course Bueno, obviamente, si la política en la UCIN es una ligadura demorada de cordón como nuestra UCIN, tendremos menos problemas en la deficiencia de hierro. Ahora, si la política en otras UCIN es la contraria, la verdad que no cambia el hecho, porque todos estos bebés, los de bebés con extremo peso al nacer, o sea, debajo de 2.500, todos necesitan suplemento de hierro, doctor Bain. Bueno, lo pueden necesitar antes o más tarde, pero la verdad que es una excelente práctica demorar la ligadura, tanto para el a término para evitar la deficiencia de hierro más tarde, pero también es mucho mejor para los prematuros. Obviamente se reduce el riesgo de complicaciones a futuro en los prematuros. Excelente pregunta. Alejandro, querías hacer un comentario. Quería hacer un comentario porque creo que es muy importante lo que el profesor Domenos dijo de los aportes inadvertidos de hierro en las fórmulas, en las leches, en los fortificadores. Por eso, uno en la práctica diaria tiene que medir, evaluar y saber de cada nutriente, macro y micronutriente, cuál está dando. Porque puede ser que nunca tengamos un nivel elevado de ferritina, suspendamos los aportes exógenos de hierro y que no seamos conscientes de que igual le estamos dando a un paciente alimentado 100% con fórmula, le estamos dando un aporte importante de hierro. Entonces me parece que es importante, y en ese caso, ¿qué alternativa nos queda? Como para poder adecuar el aporte de hierro en un paciente con altos niveles de ferritina que recibe solo fórmulas de prematuro. Y el potencial riesgo de esto, si es que no hay.
¿Era una pregunta, doctor Dinerstein, o un Era un comentario? comentario y una pregunta. Claro, excelente. Perfecto, entonces el aporte de hierro en los que reciben fórmula, obvio, en términos generales, aumentaríamos un riesgo de infecciones. Además, también sirve mucho para el paludismo, pero el microbioma fecal cambia, hay más riesgo de diarrea, afecta el crecimiento del bebé. Y hay un estudio de América del Sur, se relacionó con un deterioro en Chile. Obviamente hay efectos adversos en dar más hierro, pero hay que evitar la deficiencia de hierro. Es como que el hierro tiene que estar muy, muy acotadito, ¿no? Evitando exceso y evitando la deficiencia también. Excelente. Gracias. Hay una pregunta de la audiencia que viene al caso de todo esto y preguntan en los pacientes que no han sido transfundidos ni politransfundidos, ¿en qué momento iniciaría el dosaje de ferritina como para indicar el suplemento de hierro? ¿A qué altura de los días postnatales comenzaríamos a dosar ferritina? Y yo agrego también, si tienen inmaduras, reticulocitos, por ejemplo, como para también indicar cómo está la respuesta medular y de acuerdo a eso iniciar el suplemento. Yeah, these are several good questions here. Excelentes preguntas. En realidad, ¿cuándo empezar a suplementar con hierro? Bueno, si queremos prevenir la deficiencia, hay que empezar antes, ¿no?, de que se instale. Habitualmente el prematuro y el bebé a término, ¿no?, habitualmente agotan sus depósitos de hierros con los que vienen al nacer, habiendo duplicado su peso al nacer, pero un bebé muy chiquitito lo duplica que a los 2 meses, uno a término completo a los 6 meses. En los bebés más chiquitos hay que empezar antes, pero nunca antes. O sea, no recomiendo antes de las 2 semanas. Creemos que las defensas, el mecanismo de defensa del estrés oxidativo no está totalmente desarrollado antes de las 2 semanas. Entonces, empiezo a las 2 semanas en los muy chiquititos, en los de extremadamente bajo peso al nacer y en los prematuros normales 6, 8 semanas. Chequemos la ferritina en bebés que han estar con hierro. Me parece que esa es una buena idea, pero hay rutinas totalmente diferentes. Nuestra rutina es chequear ferritina toda la semana porque los médicos se olvidan, son pésimos, entonces tenemos una rutina programada. Quizás es demasiado, no sea tan, pero tan necesario. Sí, también es muy importante cuando uno pide un examen de laboratorio pensar en el costo de la extracción de sangre y del volumen de sangre que le estamos extrayendo. And also the blood volume. Yeah, I fully agree. Sí, claro, el volumen de sangre, estoy de acuerdo. Y también me preguntaron por otros marcadores de estatus del hierro. Hay un número importante de otros marcadores del estatus del hierro. Evaluar la maduración de la médula ósea y esto se vincula también con el número de transfusiones y los niveles de hemoglobina fetal. A veces cuando se hacen gases en sangre se puede ver que la hemoglobina fetal baja bastante cuando el bebé ha recibido muchas transfusiones sanguíneas. Si baja por debajo del 40%, eso es una alarma de que han administrado muchas transfusiones. Indicador de la necesidad de transfusión, creo que la necesidad de suplementación con hierro. Yo la ferritina es lo que usaría básicamente porque si no tienen inflamación en curso, me parece que es muy buen marcador la ferritina. Muchas gracias.
Quería también hacer una pregunta para salir un poco del tema del hierro. Hay una doctora, Julieta Conti, que pregunta si un paciente se alimenta en su totalidad con leche de fórmula prematuro, los requerimientos de micronutrientes estarían cubiertos o deberíamos lo mismo suplementar con calcio y fósforo. En ese caso también depende, supongo, mucho del volumen que reciba. Usted lo mencionó, ¿cuáles serían las dosis calculando lo que recibe con la nutrición, más si hay que darle un suplemento o se guía por los valores en sangre de calcio y fósforo como para suplementar o no, y de fosfatasa alcalina también, por supuesto? Bueno, las fórmulas fetales tienen calcio y fósforo agregado a un nivel más alto que la leche materna. Eso debería cubrir en la mayoría de los casos las necesidades. Sin embargo, hay que controlar. Es bueno controlar. Nosotros controlamos por debajo de 1.500 gramos cada 4 o 6 semanas el nivel de fosfato y fosfatasa alcalina en suero, los dos, para asegurarnos de que no presenten osteopenia, ningún signo de osteopenia. Esa es mi recomendación. En nuestra práctica casi nunca utilizamos fórmulas antes de 34 semanas porque tenemos leche materna de donantes y preferimos usar la leche humana, y si no, la leche humana fortalecida. Sí, gracias. Nosotros en Argentina no hay una gran cantidad de bancos de leche humana, con lo cual muchas veces tenemos que recurrir a las fórmulas si la mamá no se extrae la suficiente cantidad de leche. Y sí hacemos los cálculos que con la fortificación habitual y haciendo, por supuesto, el seguimiento de fosfatasa alcalina, calcio y fósforo, estamos en índices buenos, y la verdad, prematuro en estas condiciones. Una pregunta que yo le quería hacer en relación al zinc, que sabemos que es un micronutriente realmente muy importante. Con la práctica actual de ir mucho más rápido con la alimentación por vía enteral y llegar a volúmenes adecuados en menos tiempo, ¿usted sugeriría mantener el aporte suplementario exclusivamente con alimentación enteral, con leche humana, especialmente cuando está fortificada? Según las tablas que usted mostró, el déficit de zinc se mantiene cuando uno ya está con el aporte completo por vía oral. Yeah, that's a great question. Qué buena pregunta. La verdad, en las recomendaciones más recientes, en este libro tan excelente que el doctor Vine ha sido coautor, y en las próximas recomendaciones de Spagan recomendamos un nivel de zinc un poquito que los fabricantes de fórmulas para prematuros y fortificantes de leche materna aumenten el contenido de zinc de las formulaciones. Si se quiere agregar más zinc hoy, se pueden agregar suplementos de zinc. Lo hacemos en nuestra UCIN, es totalmente factible dar más suplementación con zinc, y además es seguro, no es como el hierro, ¿no? Porque con el hierro no podemos, o sea, excretarlo. La verdad que con pocos efectos secundarios, pero si nos pasamos de zinc y puede haber deficiencia de cobre, entonces estas son las opciones, pero la manera más fácil sería esperar que los fabricantes de formulaciones sigan la recomendación de más zinc de acuerdo a las nuevas recomendaciones, doctora.
Muchas gracias. Sí, también tenemos algunas dificultades en relación a las dosis que usted sugiere y a la cantidad de suplemento de zinc en las nutriciones parenterales. Tenemos algunas limitaciones en cuanto a la dosis que le indicamos por el software que tiene la farmacia que prepara las nutriciones parenterales. Y tenemos un límite. En general no nos aceptan agregar más allá de 800 microgramos por kilo en la nutrición parenteral, con lo cual calculo que sería muy bueno y muy atinado mantener posteriormente, durante ya la alimentación enteral, ese suplemento, si es lo correcto. No sé si ustedes tienen limitaciones. También me llamaron la atención las dosis que utilizan de vitaminas en la nutrición parenteral. Nosotros acá tenemos un complejo vitamínico que viene una mezcla, entonces si de pronto queremos alcanzar los aportes con una, nos excedemos o nos quedamos en déficit con otras. Así que bueno, es un tema poder adecuar todos los micronutrientes a las necesidades. No sé si Alejandro o Paola quieren agregar algo a esto y cuál es la... Sí, Paola, habilita tu Can I micrófono. comment on that? Yeah. ¿Me deja comentar, doctora? Qué buen comentario el suyo, doctora. Es un desafío, ¿no? Tenemos algunas soluciones con oligoelementos y fijas y con multivitamínicos que los usamos en todas las nutriciones parenterales. No podemos cambiar los niveles preestablecidos. Entonces, si queremos suplementar mucho de uno, tengo que excederme en otro. Hay que encontrar como un equilibrio, ¿no? Ese es el desafío. Bueno, es lo que hay. La industria va a mejorar, obviamente, pero no es fantástico solo poder cambiar las soluciones. La verdad, no sé si la industria va a cambiar mucho, no sé. Esperemos, sepamos que esto pase, no 800 microgramos de zinc, creo que 400, 500 de zinc en la fórmula de nutrición parenteral alcanzaría. Sí, Sí, el doctor Dinerstein quería hacer un comentario. Yo creo que en realidad la clave es el aumento de la alimentación enteral según corresponda para poder utilizar la nutrición parenteral durante el menor tiempo posible. Me parece que eso nos da mayores herramientas para manejar los aportes de la mejor forma posible, o sea, privilegiar la vía enteral, acotando. Nosotros en nuestro hospital teníamos hace años 14 días de media en el año 2006 de parenteral y ahora estamos manejándonos con 8 días hasta llegar a alimentación enteral completa. Es cierto que tenemos banco de leche y podemos, pero creo que hay que utilizar todas las herramientas. La industria también nos tiene que acompañar porque hay un problema con los micronutrientes, pero yo creo que también hay un serio problema con macronutrientes, con aminoácidos, por ejemplo. O sea que la industria va a tener que darnos soluciones a medida que mejoran nuestros conocimientos de cuáles son los requerimientos, necesitamos nuevas formulaciones. Pero creo que lo que dijo Cecilia de respetar las nuevas recomendaciones de aumento de nutrición enteral quizás es la mejor estrategia. Gracias. Paola, querías hacer también un comentario. Sí, Cecilia. No, justo lo que dijo Alejandro, que tal vez esto es una invitación a que nos esforcemos más por obtener una vía enteral más rápido, que podemos ajustar o individualizar más los requerimientos de cada paciente, ¿no? Ya que las dosis son un poco fijas en la nutrición endovenosa y nos es más difícil modificarlas. Yo quería hacer una consulta al profesor Domelov, más pequeña de nuestros pacientes, pero son aquellos en los que la vía enteral por ahí es insuficiente, los bebés con insuficiencia intestinal o intestino corto,
y el aporte del hierro, que son pacientes que se ven más afectados porque por ahí necesitan nutriciones parenterales oral para la administración, si para ellos es una práctica habitual la administración de hierro endovenoso en estos pacientes, o cómo superan esta estrategia, ya que al menos en nuestra práctica no es algo que hagamos habitualmente. No, I agree. Bien, doctora. Estoy de acuerdo en las UCIN, o sea, si hacemos parenteral en un síndrome, por ejemplo, de intestino PES, hacemos parenteral sin hierro en la UCIN. Después, si necesita hierro, le pasamos una transfusión. Después del alta de la UCIN, se maneja incluyendo hierro en la enteral o pasarles hierro endovenoso de manera separada, ¿no? Como suplemento. El desafío es que hay muy pocos suplementos aprobados para recién nacidos. Entonces, que permite farmacia, si se mezcla la formulación, tiene que ser estable, la formulación de hierro. No tengo una buena recomendación, doctora, porque la verdad falta información, pero tienen que estar en estrecho contacto con farmacia. Muchas gracias. El doctor Bain quería hacer un comentario. Sí, en realidad, nada, un par de publicidades, ya que Paola preguntó sobre la... por supuesto que fue excelente, pero quiero recordarles que el último día, el jueves, la última conferencia es una conferencia sobre el manejo nutricional en intestino corto, y que la verdad la recomiendo también, complementando seguramente lo que dijo el doctor Dómelos por la doctora Ana Santana, la jefa de gastroenterología y nutrición pediátrica de McGill. El otro tema que es que no tengo muchas esperanzas de que la industria decida adaptar estos micronutrientes para que nos sea más fácil de administrar, porque somos un pésimo negocio. De todo lo que usamos poquito. Y les conviene siempre invertir en pacientes psiquiátricos que reciben la misma medicación durante años, pacientes cardiológicos, ni hablar en los biológicos, pero en nosotros invierten poco. Así que muchas esperanzas no tengo. Y con respecto lo último le agradezco al doctor Dómelos la mención del libro en el que trabajamos juntos, pero quiero aclarar que no sé cómo va a traducir la traductora esto, pero yo en ese grupo, porque no soy un experto en nutrición como todos los demás, soy un clínico que siempre le interesó la nutrición, y hace 30 años o 40, cuando empezamos con neonatología de terapia en Argentina, era uno de los pocos que se preocupaba por alimentar a los chicos precozmente, y me quedó ahí la imagen de mí como experto. Los expertos eran ellos, yo era un clínico que aprendía mucho más de lo que aportaba la visión de clínico y reescribir algunas cosas. Un libro que coordinó el doctor Koletzko y lo recomiendo fervientemente, no por tener nada que ver con ser el editor, sino porque es increíblemente didáctico y muy serio. Perdón, Ceci. Está bien, muchas gracias. Bueno, llegan también algunas otras preguntas de la audiencia. Estamos los neonatólogos siempre muy motivados y preocupados por el tema de la anemia del prematuro, así que muchas de las preguntas están relacionadas a eso. Y una de esas preguntas es en qué momento ustedes están o con qué frecuencia están utilizando eritropoyetina en los prematuros muy chiquitos. Hay idas y vueltas con el uso de eritropoyetina, y bueno, queríamos saber cuál es su opinión al respecto, si la están utilizando, si es en casos puntuales o tienen una rutina de iniciar
con qué suplemento de hierro y de ácido fólico mantienen la etapa de administración de eritropoyetina. Thank you for that question. Gracias. En Suecia no usamos eritropoyetina, así que la respuesta es fácil. No tenemos mucha experiencia con su uso. Se ha demostrado, sí, que reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas, pero aún así hay que dar transfusiones. Así que en nuestra experiencia, la verdad que no la usamos. Usted dijo lamentablemente. ¿Por qué dijo lamentablemente? Well, unfortunately, because I cannot. Porque no puedo contestar la pregunta. Bueno. Pero sí se usa, así se usa, por supuesto que hay que suplementar con hierro. Sí, y la otra en relación al suplemento de hierro y también de ácido fólico, o sea, mientras estamos con el periodo de nutrición parenteral, en la nutrición parenteral estamos administrando ácido fólico. ¿Qué pasa con la administración suplementaria de ácido fólico ya después en la etapa posterior, por vía enteral? ¿Sería suficiente la fortificación de la leche humana o habría que agregar una dosis extra suplementaria de ácido fólico junto con el suplemento de hierro? Usually, most human milk fortified. En general, las fórmulas de pretérmino y la leche materna fortificada tiene fólico ácido suficiente en general. Me parece que hace 10, 15 años no, pero hoy día me parece que casi todas sí lo tienen. Y hemos controlado estudios en los bebés del ácido fólico y no hemos observado deficiencias. Por supuesto, si no pueden dar, hay que dar gotitas de multivitamínicas y calcio y fósforo adicional. Y en las gotitas de vitamina tienen que tener la seguridad, porque muchos piensan que la gotita tiene todas las vitaminas, pero carecen algunas casi siempre. Entonces tienen que controlar si tienen B12, si tienen ácido fólico, porque no todas las tienen. Así que controlen el contenido de las gotitas multivitamínicas si es que las utilizan. Habitualmente, acá, por lo menos en la gran mayoría de los servicios que yo tengo conocimiento, no utilizamos un suplemento multivitamínico, solo hacemos un A, C y D. ¿Usted recomendaría en estos chicos? Porque muchas veces hay desfasajes en cuanto al aporte, es muy difícil dosificar los multivitamínicos con los que contamos y nos excedemos o nos quedamos en falta con una dosis X. Entonces, ¿usted sugeriría mantener el suplemento de multivitamínicos o ustedes lo utilizan, los multivitamínicos? Yes, we give them. Sí, nosotros se los damos a bebés que no reciben leche materna fortificada, le damos, ¿no? Complejos multivitamínicos. Te podés pasar en algunos. Las hidrosolubles no son un problema porque excretan por orina el exceso. Pero la verdad, creo que muchos bebés reciben mucha K, mucha vitamina K, porque le damos al nacer una dosis intramuscular y es en la nutrición parenteral componentes multivitamínicos, no de la parenteral. Entonces, los bebés reciben mucha más de la K que lo que verdaderamente necesitan. Pero bueno, creemos ni tampoco tenemos información que sea perjudicial. Por lo tanto, la verdad, a pesar de estos desequilibrios vitamínicos, usamos gotas de multivitamínicos para los que no están totalmente alimentados bien o que reciben fórmulas prematuros con falta de vitaminas.
Minas. Bien, muchas gracias. Bueno, creo que estamos en el tiempo ya límite de preguntas y respuestas. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor Domelov, y hemos disfrutado mucho de su presencia y acompañamiento en esta sesión. Espero que toda la audiencia lo haya podido aprovechar también. Quedan algunas preguntas que contestaremos en los mails que nos enviaron desde la audiencia.